Buenos días, Dios los bendiga, familia. Inicio de semana, feliz lunes para todos, 9 de agosto. Estamos celebrando hoy a Santa Otilia, religiosa en el año 720, aunque en Europa estamos celebrando. En Europa dice aquí el ritual, el misal que estamos celebrando a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Es patrona de Europa, patrona de toda la comunidad europea religiosa. Bueno, pues hoy nos invita el Señor a celebrar a Santa Benedicta de la Cruz y a Santa Otilia, que la vida de los santos en este lugar de América nos invita a tener reflexión. Escuchemos este canto que el Señor nos da en este día, inicio de semana, con la bendición de Dios, lunes. Bueno, pues hermanos, iniciamos este día con la gracia del Señor, después de este canto que el Señor nos permite a tener esa bendición que el Señor nos da hoy en Santa Otilia, que el Señor nos bendice abundantemente con gracia, fortaleza
y bendición. Vamos a acompañarnos en la presencia del Señor, a pedirle que nos siga acompañando en todo este inicio de semana, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Otilia, religiosa en el año 720. Esta es la santa patrona de Alsacia, una provincia muy famosa de Francia que tenía como capital a Estamburgos. En aquella tierra se ha tenido enorme devoción a Santa Otilia por más de 1000 años y su historia es bien interesante. El señor feudal que gobernaba a Alsacia en el siglo VII era Aldarico. Era un pagano recién convertido al catolicismo y no muy bien convertido aún. Aldarico deseaba mucho tener un hijo varón, pero he aquí que lo que le nació fue una hija y ciega. El hombre se llenó de cólera y mandó a que su hija fuera expulsada muy lejos de su castillo. La pobre niña se fue a un lejano convento de religiosas, los cuales la educaron lo mejor que pudieron en la religión de Cristo. La niña creció ciega, pero he aquí que un día llegó al convento el obispo de San Elrado, al cual había tenido un sueño que se le ordenaba que fuera a esa casa religiosa y bautizara a una niña. Le presentaron a la cieguita y el santo, al bautizarla, le puso por nombre de Otilia, que significa luz de Dios. Y al administrarle el sacramento le dijo: que se te abran los ojos de tu cuerpo, como se te ha abierto los ojos de tu alma. La niña recobró milagrosamente la vista. El santo obispo fue donde el papá de Otilio, a pedirle que la aceptara en su casa, ya que era su hija suya. Pero el otro no quería de ninguna manera. Afortunadamente, el hijo varón, el hermano menor de Otilia, Hugo, intercedió ante su padre y aunque de muy mala gana, permitió que la muchacha volviera al castillo más como sirvienta que como hija. Y sucedió que Aldarico empezó a notar que su hija era tan santa, tan caritativa y tan bondadosa con todos, que se encariñó grandemente con ella y le quiso como un enorme, con amor fraternal que nunca antes había sentido. El Papa se propuso a casarla con un gran señor alemán el papá se propuso a casarla con un gran señor alemán para que llegara a ser una princesa muy importante. Él no sabía que Otilia, cuando estaba viviendo en la religiosa, se había encariñado enormemente por la vida de conventos y se había propuesto dedicar su vida de entera a la oración, a las obras buenas y a ser una religiosa. Cuando ella supo que su papá estaba resuelto a obligarla a casarse, se vistió de sirvienta y así disfrazada huyó del palacio. Un barquero la llevó al otro lado del inmenso río y ella siguió huyendo por los campos. Aldarico envió a sus soldados a buscarla por todas partes, y cuando la joven vio que ya se acercaban sus perseguidores, pidió a Dios que la protegiera y vio en una roca una hendidura y allí se escondió y nadie la logró ver. Entonces su padre, lleno de remordimiento de su actitud, mandó publicar un decreto por medio del cual perdonaba a su hija y le permitiera que se hiciera religiosa. Ella, al oír la tal noticia, volvió al castillo y Aldarico le regaló un convento en una alta montaña para que se fuera allá con las demás jóvenes que quisieran ser religiosas, y allí se fundó el convento de Otilburgo. Otilia y sus compañeras se dedicaron a la oración, los trabajos manuales y a atender a los centenares
de pobres que llegaban a pedir ayuda. Otilia se dedicaba a recoger a los enfermos más repugnantes y abandonados y fundó un hospital para ellos. Al fin, Aldarico, al darse cuenta de la gran santidad de su hija, dispuso junto con su santa anciana esposa vivir los dos como monjes y convirtieron su castillo en un convento, dirigiendo por Otilia. Allí murieron piadosamente. La santa se dedicó a ofrecer misas, limosnas y oraciones por el alma de su padre, y tiempo después en una visión le fue dicho que por sus misas y oraciones y obras de caridad el alma de Aldarico lograba salir del purgatorio. Después de dedicarse por muchos años a la oración y a prestar ayuda a los enfermos y pobres, Otilia descansó en paz. En el año 720, en su sepulcro empezaron a obrarse milagros y toda aquella región de Alsacia, de Francia, la proclamó como patrona. Todos los emperadores alemanes desde Carlos Magno en el año 800 le rindieron homenaje. El Papa San León IX, el rey Ricardo I de Inglaterra, fueron en peregrinación a visitar su tumba. Todavía se conservan una fuente de agua que la santa hizo brotar con sus oraciones, cuando en el convento no había nada para beber, y con esta agua se bañaban los ojos. Muchos enfermos de la vista la conseguían admirablemente la curación. Otilia, pídele a Dios que nos abra los ojos de nuestras almas para ver la eternidad que nos espera, con nuestras oraciones, limosnas y santas misas. Consíguenos, como tú, el descanso para nuestros amados difuntos. Así pues, hoy estamos celebrando a Santa Otilia, que tenemos aquí en esta imagen. Ella que nació ciega y que a través del bautismo el Señor le concedió, a través de San Elrado, la gracia de la vista del alma y la vista del cuerpo en el santo y sagrado bautismo. Hoy nos invita el Señor a inclinarnos a hacer este encuentro de bendición por la convicción de esa vocación que el Señor te concede en este día. Al Señor, bendecido seas en el Señor. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos tiene preparado para que al rato ya tengamos una disposición en la apertura de esta bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: Hijo de hombre, el Hijo del Hombre va a ser entregado, le dijo a sus discípulos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero el tercer día va a resucitar. Y al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los recaudadores de impuestos, para el templo, y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga impuestos? Él le respondió: sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quién les cobran impuestos? ¿A quiénes les cobran impuestos? ¿Los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago, echa al anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala, paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy nos está hablando el Señor de, en aquel entonces, el presente, sobre el tema de los impuestos, que tú y yo debemos de tener ese espíritu de saber pagar y saber corresponder a la naturaleza de las cosas
que nosotros estamos viviendo aquí. Y estamos viviendo aquí tomando luz, agua, energía, agua, teléfono, los medios, gas, y pues que tenemos que pagar impuestos cuando pagamos seguro social, cuando pagamos Infonavit, y que ahí nos invitan a pagar la situación del IVA, o un impuesto que se le hace agregado a la suma total de las cosas, que pagas impuesto por un IVA de ciertos productos que tú adquieres, y que realmente pues algunos son ocupados para nuestro servicio social. Cuando tú pagas la situación del predial, que se hace el pago anual, pues pagas la situación del predio y pagas, y dentro de ese pago pues el gobierno nos hace ver que está dándole sostenimiento a las fuentes de energía para que nuestras calles estén iluminadas, para que el servicio de basura se esté dando, aunque cobren 10, 5 pesos cuando pasan, aunque nuestra realidad del agua potable esté manifestándose y la vialidad de las aguas negras esté funcionando. Bueno, pues hoy Jesús nos está diciendo que en el primer párrafo que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo van a matar, y al tercer día resucitará. Y al oír esto los discípulos se llenaron de tristeza. Bueno, pues hoy el Señor nos está diciendo que realmente nosotros tenemos un paso en la vida y un paso a la eternidad, porque nosotros lo que vemos hoy es pasajero y transitorio, y lo que no vemos es eterno, y nosotros debemos de establecernos en lo que es eterno, lo que no vemos, y lo que no vemos es de Dios. Por eso mismo hoy, cuando nosotros estamos escuchando esta parte de la palabra de Dios, uno de los jefes de Cafarnaúm se acercó a Pedro para decirle sobre el tema de la recaudación de impuestos. Acordémonos aquí que los impuestos en aquel entonces para establecerse la situación de la integridad del templo. Se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo, y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga impuestos? Y Pedro confirmó: sí lo paga. Entonces aquí vemos que la realidad de la cual se necesitan esas infraestructuras grandes, como cada templo, cada parroquia, cada diócesis tiene infraestructuras grandes que por sí solos no los puedes sostener si no es a través de ti. Y de esa misma forma sucede con el gobierno. ¿Cuándo va a poder sostener un solo administrador la naturaleza de las fuentes de energía de las calles? Son parte de un impuesto que nosotros debemos de pagar para que ellos empiezan a generar ese movimiento de la economía y puedan venir y poder, una luminaria al pie de la calle para que no se vea tan oscura, o ver que el pavimento está con hoyos y por consiguiente se puede hacer. Bueno, pues esa es la línea recta, aunque ellos por consiguiente no hagan su labor o su debido trabajo, porque pues eso es lo que pasa en el sentido político. Pero aquí Jesús nos está invitando a recordar cuando llegó Pedro a casa, le preguntó Jesús: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran el impuesto los reyes de este tiempo, de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Y Pedro confirma: a los extraños deben de cobrarle a los impuestos, a los extranjeros, porque los hijos son los que viven en casa, los hijos son los que viven ahí, y deben de cobrarle a los extraños. Entonces, en el momento, los hijos están exentos. Nos habla Jesús de que ellos estaban exentos por ser parte de esa realidad del templo, parte de esa realidad de la casa de Israel. Pero Jesús no entra en polémica sobre el acentuarse. ¿Cómo es que a mí, siendo el hijo del dueño de todo, escúchalo bien, siendo el hijo del dueño de todo, me van a cobrar impuestos?
Y él no se queda con los privilegios. Esos privilegios que muchos de nosotros los convertimos en derechos humanos. Y escucha cómo está el derecho humano hoy, que la mujer puede con su derecho humano abortar. El joven con su derecho humano y su privilegio puede demandar a su padre y a su madre sin consecuencia alguna, porque simplemente le quitó el teléfono celular y porque ella es autoridad y porque ya es adulto. En los países del primer mundo ya tienen ellos autoridad de poder ponerle un licenciado para que los demande. Fíjate, así es la cosa en esa realidad. Y por eso Jesús nos dice, entonces los hijos están exentos y Él no se queda exento. Él nos muestra que tú y yo debemos de pagar los impuestos, que tú y yo debemos de corresponder a la obediencia conforme el plan establecido para que todo se pueda sostener. Si tú y yo dejamos de pagar los impuestos, si tú y yo nos creemos con derecho de la cual merecemos esta situación de que tú me pongas la luz aquí en mi calle, porque yo estoy aquí viviendo, porque yo soy el que sostengo, mira, yo soy el que barro, yo soy el que levanto la basura, yo soy el que pinta, yo soy el que... Y yo tengo derecho a que me vengas y me pongas la luz, que me vengas y me pongas el agua, que me vengas y me cuides la situación de los drenajes. Pues realmente esos privilegios que se convierten en derechos, que muchos de nosotros a veces los hacemos derechos, pues vamos nosotros saltándonos de esa realidad. Jesús no se salta esa realidad, Jesús cumple. Entonces, dentro del sentirse exento, Él no, Él se anonada. ¿Qué significa anonadar? Se baja, y se hace como uno, como nosotros. Y se hace el sirviente y se hace el esclavo. Entonces, para que no darle motivo de escándalo, ve al lago, le dice Jesús a Pedro, ve al lago, y él acepta que debe de pagar, por la naturaleza de mostrarnos el ejemplo de que tú y yo debemos de pagar las cosas que ocupamos. Hace un rato estaba yo escuchando algo y me gustó ese punto que te voy a pasar ahorita. Mira, te voy a pasar, a ver si es rápido. Escucha. Dice así: nos acostamos en un mundo y despertamos como diferente. De golpe, Disney ha perdido su magia. París ya no es romántica, Nueva York no se despierta, la muralla china ya no es un baluarte y la Meca está vacía. De repente, los abrazos y los besos se han convertido en armas peligrosas y no visitar a familiares y amigos en un acto de amor. Súbitamente nos hemos percatado de que el poder, la belleza y el dinero no valen absolutamente nada, porque no pueden darnos ese oxígeno que tanto necesitamos. Mientras tanto, la vida sigue. Y es hermosa. Únicamente ha recluido en jaulas al género humano. Y creo que quiere enviarnos un mensaje. Es este: no sois necesarios. El aire, la tierra, el agua y el cielo están bien sin vosotros. Cuando regreséis, no olvidéis que sois mis invitados y no mis dueños. Invitados y no mis dueños. Realmente este mensaje a mí me movió, porque realmente es muy claro el asunto de que tú y yo aquí en la tierra somos invitados y no dueños, menos propietarios, ni dueños ni propietarios. Luego entonces, si estamos viviendo de ella, de la tierra, cual Jesús hoy nos está diciendo que está pagando. Le dice, ve al lago, le dice a Pedro, echa el anzuelo, saca primero el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala, paga por ti y por mí el impuesto. Entonces hoy yo te invito en el nombre de Jesús a que tengas las pilas puestas por todo lo que tengamos que pagar en este mes de agosto. Estamos al inicio de intermedio de la quincena, estamos a día 10, 5 días más, estamos a quincenas,
Y bueno, pues nos toca pues que pagar en este mes, y nos toca pagar la luz, nos toca pagar pues las cosas que tenemos que pagar en el caminar de nuestra vida y tener responsabilidad y deberes de lo que nos compete llevar a cabo nuestras bendiciones. Entonces, si nosotros vamos a estar tomando de la tierra, tenemos que darle a la tierra lo que es necesario para darle salud y bienestar y vivir con gracia y bendición. Hermanos, hoy es el lunes, estamos celebrando a San Otilia y a Santa Benedicta de la Cruz, patrona de Europa, y que el Señor nos mire con su presencia y su misericordia. Por los méritos de tu divina infancia, divino niño, te pido que en este inicio de semana caminemos con tu gracia y bendición. Míranos ante tu misericordia por todos aquellos hermanos que están siendo infectados, que están dando positivo, que se sienten agobiados al escuchar que tengo ciertos síntomas. Y tenemos ciertos síntomas y se empiezan a agobiar en su pensamiento. Porque este virus está siendo muy letal, muy fatal. Y te pido por tu sangre preciosa, Jesús, que nos protejas y nos ampares. Y que nosotros al caminar con esta situación y esta realidad también tengamos recato de la realidad que nos acompaña, tengamos prevención. Pero Señor, si hemos de pasar ya a la otra parte de estar contigo, a la vida eterna, prepáranos con completa conciencia de amor en tu presencia. Prepáranos para estar dispuestos a dejar todo esto que no nos pertenece, que no es nuestro y que solamente estamos de paso aquí en la tierra. Que Dios nos colme de gracia y bendición y por los méritos de su divina infancia, divino Jesús, te conceda el Señor lo que le pidas hoy en este inicio de semana. Bendecido seas. Feliz lunes para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues hermanos, les invito a que sigamos ese proceso, esa marcha, esa bendición y esa constancia de estar con Jesús. Y bueno, pues se nos habla hoy sobre el tema de la realidad de pagar los impuestos y que tú digas, es que después estos se están viviendo muy holgadamente, y el alcalde y el presidente de la república y este y el otro. Sí, tienes razón, pero nunca se te olvide que ellos también se le van a pedir cuentas a nosotros, también se nos va a pedir cuentas a los sacerdotes y se nos va a pedir cuentas continua y constantemente en este caminar de vida. Bendecido seas, hermano, feliz lunes para todos, feliz día del Señor, inicio de semana. Te invito a que compartas la página para que sigamos divulgando el plan de Dios en esta vida de los santos, y más aún si hoy es día de algún santo, de algún cumpleaños de alguien que se llame Otilia o de alguien que haya nacido este día sin que sepa que es Otilia, mándale este día 9 de agosto bendiciones. Mañana cumpliría mi madre años de vida y pues ya Dios la tenga en su gloria y que el Señor la tenga en su presencia. Celina Jiménez, se las encargo. Celina Jiménez, mi madre, en paz descanse. Dios los bendiga, que tengan bonito inicio de semana. Feliz lunes para todos.